Hola amigos, amigas, bienvenidos una vez más a un capítulo en este canal de Santi Cancino donde hablamos de pensamiento ancestral y medicinas ancestrales. Hoy quiero hablar de una medicina. Hay medicinas que la gente muchas veces cree entender porque las ve, porque la usan muchas personas, porque se han vuelto inclusive como una moda. Pero cuando estás en la selva o cuando estás caminando con un abuelo o una abuela originario de ciertas medicinas, te das cuenta que las medicinas realmente se empiezan a entender por lo que enseñan, por la transformación que traen para tu vida, que el resultado y la real ciencia de las medicinas se ve en cómo empezamos a caminar nuestro día a día. Hoy quiero hablar de una de estas medicinas que nuestros abuelos comparten con nosotros. Quiero hablar del ambil, una medicina muy profunda, muy sanadora, muchas veces también malentendida por algunos. Una medicina que nos enseña a pensar bien, a pensar bonito, y que nuestros abuelos nos han venido compartiendo y pidiendo que guardemos, que custodiemos con respeto, que la honremos. Hoy quiero que juntos, a través de este video, viajemos y conozcamos un poco de esta sagrada medicina del ambil de nuestros pueblos indígenas amazónicos. Para muchos pueblos de la Amazonía, el tabaco es su planta pilar, no es un vicio. El tabaco es palabra, es pensamiento, es compromiso y es fuego que transforma. Si te quedas hasta el final de este video, vas a entender por qué lo principal que vamos a hablar hoy no es lo que hace esta medicina, sino lo que te exige, la claridad, el respeto. Vamos a ir juntos conociendo un poco de la palabra de nuestros abuelos, aclarando que este es un video educativo, que es un video que simplemente busca compartir un pensamiento y no reemplaza en ningún momento el consejo, la palabra, la guía de los mayores, o la palabra, el consejo de tu médico, de tu sanador. Primeramente vamos a hablar de qué es el ambil. El ambil, como lo pueden ver, es una pasta. Es una pasta que se logra al cocinar el tabaco. Por muchas horas sale esta pastita negra, espesa, que se mezcla con sal vegetal. Es una planta, una medicina que se lame. Es palabra en nuestro uso y costumbre de nuestros pueblos. Algunos pueblos como el Huitoto lo llaman yeraca. Nos hablan nuestros abuelos que los pueblos de la Amazonía son la gente de centro y a través de esta medicina nos ayuda a centrarnos y a sentarnos, a sentar nuestro pensamiento. El ambil se mezcla con sales vegetales y en esa mezcla se reza, se conjura y se pone la intención. Es una planta de dirección, de gobierno, de enseñanza. Es el tabaco que guía nuestro pensar, nos ayuda, nos direcciona y alinea nuestro pensamiento con el pensar del Creador. Químicamente, el ambil también contiene nicotina, pero no contiene los mismos aditivos que contiene un cigarrillo. Contiene nicotina en su presentación original, en su forma natural. Pero al ser nicotina también debemos tener cuidado y al saber, según nuestro estado físico de salud, de qué manera podemos usarlo. Con ello, ¿qué quiero decir? Que es importante saber químicamente qué es. Pero más importante es aún saber que si alguien te ofrece ambil como algo para volar, para escapar, como una moda, como ven, hagamos esto porque esto todo el mundo lo hace y te hace sentir bien, por ahí no es. Ese no es el camino, la verdad. El ambil no es un escape, no es un viaje. El ambil es responsabilidad, es orden y es coherencia. El ambil es una planta que exige transformación, que si caminamos en transformación, en responsabilidad y en orden, vamos a descubrir su magia, su beneficio y su guía. Para poder entender y hablar un poco del ambil, hay que entender el contexto, el corazón donde él vive, donde él habita. Cuando hablamos de gente de centro, estamos hablando de la gente que vive allá en el Amazonas, en la selva. Y para poder entender un poquito de la connotación del ambil, hay que entender que la gente de centro se guía por tres plantas, toda su cosmovisión, su gobierno, su educación. El ambil, el mambe y la yuca dulce. Estas plantas guían y direccionan toda la forma en la que ellos conviven, educan, gobiernan, sanan a su pueblo. Y allí nace una connotación, un concepto muy bonito. Y es que los pueblos que están guiados por el ambil, por el mambe, por la yuca dulce, ellos no se nombran a sí mismos como consumidores de ambil, de mambe, de yuca dulce. No, ellos se nombran como hijos de estas plantas. La gente de centro son los hijos del tabaco, los hijos de la coca y los hijos de la yuca dulce.
Cuando hablamos de coca hablamos de mambe. Coca en su presentación original, natural, sin aditivos. Una coca sana, que no adicta, que no enferma. Ellos se llaman así. Gente de centro, somos la gente que somos hijos del tabaco, de la coca y de la yuca dulce. Y esto genera algo muy hermoso. Y es que al no ser consumidores, al ser hijos, ven a estas plantas como madre, como guía. Es decir, la planta los educa, los guía, los direcciona, los ayuda y les enseña. Ellos se dejan guiar por la planta. No son ellos quienes buscan controlarlas. Y hay algo que para estas comunidades vale más que cualquier cosa. Significa más que cualquier otra cosa. Y es lo más valioso, lo que buscan cuidar y preservar. Y es la palabra. Cuando los abuelos y estas comunidades usan el ambil, por ejemplo el pueblo Ora, ellos nos enseñan que la coca es la palabra dulce. Que el que mambea, el que chupa ambil, está directamente obligado a cuidar, a educar su palabra, a endulzar su palabra. Por eso, lo más valioso para ellos es tener una palabra limpia, sana. Y esto es lo que nos enseñan estas plantas. Se habla en los pueblos indígenas de la tradición oral. A través de la palabra, los pueblos, guiados por el ambil, por el mambe, por la yuca dulce, direccionan, enseñan a los nuevos venideros. A través de la palabra se rige toda una cosmovisión de estos pueblos. El ambil guía nuestro pensar, conecta nuestro pensar con el pensar del Creador. Y a través de la coca del mambe, esta palabra se vuelve dulce. Ese pensar que inspira el Creador se traduce en palabra dulce. La palabra de la coca, la palabra del mambe, la palabra del ambil es palabra de consejo. Por eso estos pueblos a través de estas plantas usan esto para educar, para gobernar, para enfriar y endulzar los conflictos. No se reduce simplemente a echarse unas plantas a la boca. Mambear, chupar ambil, es una decisión de endulzar nuestro corazón. Por ello también la yuca dulce juega ese papel importante, esa medicina que prepara la mujer, que enfría la candela que a veces tenemos como hombres. Toda esta cosmovisión es una ciencia, es una forma de vivir. Cuando nuestros abuelos nos enseñan esto, nos enseñan que si estamos buscando usar estas plantas solo por sentir algo, por mirar qué pasa, mejor no lo hagamos, porque mambear, chupar ambil, es un compromiso, es asumir una responsabilidad. Es dirección, es dejarse guiar y dejarse gobernar. En algunos estudios se han dado cuenta que las palabras indígenas tienen todo un significado y una connotación. Cuando se habla del ambil, se habla de la palabra yerak, que cuando lo divides en sílabas, el sufijo ye habla de comportamiento. Es decir, que la palabra yerak nos está hablando de una sustancia, de un elemento que va a guiar y nos va a enseñar a comportarnos. El ambil es eso. El ambil es disciplina, es perseverancia, es transformación. Asumir un camino de empezar a chupar ambil, a mambear, es asumir un camino de empezar a educarme a mí mismo, de empezar a transformar mi comportamiento. En ello es muy lindo porque cuando estamos pensando en acercarnos a estas plantas, es porque estamos pensando en transformar nuestra forma de vida, nuestra forma de comportarnos y alinear nuestra forma de pensar con nuestra forma de hablar y nuestra forma de sentir. Con esto nos podemos dar cuenta de lo bonito que esto implica. Existen otras palabras que están direccionadas y están dadas para enseñar a comportarnos, para enseñar a hablar, a pensar. Muchas otras palabras en nuestra lengua indígena que podría quedarme acá mucho tiempo hablando de ellas. Pero lo que quiero ir es a que nos demos cuenta de lo que esto trae consigo. Y es que este tipo de medicinas no están diseñadas ni están dadas para dar gusto. Están diseñadas y dadas para dar forma a nuestro comportamiento, para endulzar nuestra palabra, para no llevar a la conversación chisme, rabia, conflicto, veneno. Estas palabras están dadas para poder enseñarnos a ser humanos. Dicen nuestros abuelos que a través de esta medicina estamos recordando qué significa ser humanos. Una medicina que nos enseña a pensar, a hablar y a sentir. Una medicina que está dada para formar, para educar. A partir de muchos estudios etnográficos, hay algo que es muy lindo, y es que darse cuenta que estas prácticas y estas medicinas también juegan un papel y tienen una relación con un aspecto culinario sagrado. Cuando se preparan estas medicinas, se calienta, se filtra, se enfría.
Y esto va de la mano con lo sagrado, porque estas medicinas nos enseñan a eso, a enfriar, a filtrar, a endulzar. Desde muchos estudios y desde muchas visiones de las comunidades indígenas, se habla de un concepto que nos enseña, nos guía y nos da dirección, nos da una base y nos da un pilar para caminar este camino de las plantas sagradas. Sobre todo para la planta que tiene que ver con el ambil, el tabaco, la coca, la yuca dulce. Y el concepto es el siguiente: enfriar es sanar. Enfriar es enfriar nuestro pensamiento, es enfriar la confusión, es enfriar la rabia, es enfriar el dolor. Estas plantas nos llevan a ello, a enfriarnos, a endulzarnos. Y tiene algo que es muy lindo, y es que a pesar de que el tabaco es una planta que se calienta con mucho fuego, que se necesita mucho fuego para preparar ambil, a través de todo el proceso que lleva de filtrado, de lavado, de cocción, se empieza a endulzar, se empieza a enfriar. Es decir, es una planta, es una medicina que nos ayuda y nos enseña a vivir en más claridad. Que a través de ir usando estas plantas y ir entendiendo su ley, vamos a ir filtrando nuestro negativo, enfriando nuestro corazón, endulzando nuestro pensamiento y llegando cada vez más a una más hermosa claridad. Quiero compartirles en algunos relatos que cuentan nuestros pueblos. Se habla de algo muy hermoso, y es que se habla de la mujer de tabaco, de la madre tabaco, o algunos otros pueblos lo llaman la mujer de abundancia. Cuando se habla de ello, se está enseñando que el tabaco, esta planta, esta medicina, el ambil, no llega como una droga, llega como un ser que viene a endulzar, que viene a coger lo salvaje y transformarlo en alimento, que es una planta que viene a enseñar a hacer familia, a ser pareja, a ser hogar, que como mujer, como madre, nos endulza, nos guía. Y si usamos bien, viene la abundancia. Viene de la mano la abundancia de pensar, de salud, de alimento. Esta planta bien usada es una planta que trae toda esa bendición de la Madre Divina. Y esto nos enseña algo muy hermoso. Y es que esta planta, esta medicina, no se puede entender desde un género específico. Si vas a algunos pueblos, vas a ver que lo llaman abuelo tabaco. Si vas a otros, vas a ver que lo llaman madre tabaco, madre y abundancia. Y esto nos enseña que esta medicina es algo que no se puede entender desde un producto con una etiqueta fija, que es una planta, que es un saber, que es un ser vivo, que se entiende solo desde la conversación, desde el uso, desde la buena enseñanza, no desde el dogma. Que esta planta viene a enseñarnos y a humanizarnos, y que es toda una ciencia, es un ser, es un abuelo, es una abuela que nos acompaña, no es solo un producto. Por eso no podemos hablar de ambil desde una sensación, sino desde una vivencia de transformación.